extracto que les dejé de los capítulos del canto de los protones. Sí. ¿Les ayudó un poco esa lectura con las dudas? ¿Tuvieron algunas dudas? A mí me quedó un poco de dudas con los tiempos de los secos. Ujú. Vos decís el tiempo Claro, el tiempo, t o uno sea, t dos sí, ujú. más que nada cuando habla de ponderar. Ajá. Bueno, igual eso lo vamos ahora a ver dentro de lo que es esta clase y la que viene. Vamos a ir viendo más didácticamente el tiempo eco, qué tiempo nos da cada una de las ponderaciones. Nosotros vamos a tener secuencias ponderadas en T1 o en T2, y bueno, y ahí lo vamos a ver ahora más didácticamente la clase de hoy y la clase que viene, que es todo parámetros e imagen. ¿Mm? La idea era Perfecto. tener un pantallazo con la primera parte que vimos el miércoles pasado, para no llegar a esta clase sin saber absolutamente nada. Pero bueno, nada, nosotros vamos a tener básicamente, se nos va a ponderar en T1 y en T2, y en el medio vamos a tener un híbrido que le vamos a llamar densidad protónica, que lo vamos a ver. Es una mezcla entre las dos ponderaciones. Y con eso vamos a manejar nuestra imagen de resonancia. Después le vamos a ir agregando pequeñas cositas que vamos a ir viendo, que son saturaciones de agua, de grasa. Vamos a ir viendo porque no es, eh, si bien no es parecido a la TC, que después lo van a ver, o que nosotros podemos ver distintos tipos de ventanas, ventana ósea, ventana pulmonar. Nosotros en resonancia eso jugamos con los distintos tiempos para ver cada una de las partes de la anatomía humana, y vamos a ver qué nos conviene seleccionar para ver cada una de las patologías. Eso es lo que tiene la reso, a diferencia de TCE o de otras este, especialidades de imágenes. Nosotros ahí podemos seleccionar, si yo quiero ver ligamento, cuál es la mejor ponderación que voy a usar, si quiero ver líquido, cuál, si quiero ver músculo, quiero ver edema, y nosotros vamos a jugar todo con eso. Pero bueno, lo vamos a ir avanzando en estas dos clases. Para mí, que me encanta la resonancia, obviamente es muy divertido. Sé que es mucha información de golpe, pero una vez que la empezás a entender, viendo imágenes y todo, este, se hace muy divertida la resonancia. El manejo, el que vos puedas tener el control de qué es lo que querés ver, y no depender de solamente si le doy más brillo o menos brillo, y poder ver una anatomía que por otras especialidades no la puedes ver, no puedes discernir si está bien o está mal, por diferentes tipos de imágenes. Es muy bueno y cada vez avanza. Yo siempre lo que digo, bueno, tenemos la tomografía, me pongo con la banderita de la resonancia y Tesla. En la tomografía ya está todo inventado, o sea, podés hacerla más rápida, podés tener más detectores, podés hacer estudios con menos radiación, pero ya está, la misma imagen, o sea, mayor calidad, pero lo mismo. Cambio, resonancia sigue creciendo, vos todos los años tenés distintas cantidades de secuencias que van saliendo y salen a la venta y salen a la prueba, y sigue y sigue y sigue, y también, más allá de ayudarnos a poder tener una imagen de calidad, una imagen para poder ver este, alguna patología en especial, también avanzan en lo que es que sea más rápida, porque una de las contras que ya vamos a ver que tiene la resonancia, que cuanto más secuencias hacemos, más tarda el estudio, más el paciente dentro del equipo, este, el paciente realmente no la pasa bien adentro de un equipo de resonancia.
Creo que alguno puso que se había hecho una resonancia, el que se la hizo sabe que no es cómoda. Entonces, cuanto más rápido le hagas la resonancia al paciente, va a ser mejor para ellos. Entonces, esto va avanzando y avanza día a día y todavía no tiene un techo, como el que puede llegar a tener un tomógrafo. Profe, Sí, le hago una pregunta. En ujú, otra materia tuvimos que hacer una tarea sí, donde nos preguntaban qué le diríamos a un paciente pediátrico si se ujú, tiene sí, que hacer no sé si se en van a la... sorprender, pero a mí me llegaron todas sus poemas y eso, los Ah, estuve viendo. bueno, entonces ya sabe. Estuvimos Y no, viendo, no, quería, o sea, me llegan los mails, yo no los leo porque no son mi materia, pero claro, sé que hacen un juego así con esas cosas. Entonces, decime, y o sea, para un pediátrico, ¿qué le dirían a un pediátrico? quiero preguntarle a usted que está en el área Ajá, qué sí, medidas toma o cómo hace. mira, el pediátrico obviamente hay lugares especializados como el Garrahan que tienen resonadores que parecen como si estuvieran metiéndose adentro de un submarino, tiene dibujos, muy, la verdad, muy bueno porque son especialidad de ellos. Todos los pacientes que hacen son niños. Acá en el hospital, desgraciadamente, no tenemos eso. Este, tenemos el speech de tratar de hablarles. Obviamente, acá tenemos un equipo de médicos y enfermeros que también abordan al paciente de una manera. Yo las veces que tuve que hacer pacientes, obviamente, trato de hacerle chistes, sé que los chicos vienen o asustados, nada, mostrarle el equipo, mostrarle que no hace nada. Muchas veces he metido al padre o la madre al equipo para mostrarle que realmente es seguro, no es que le va a pasar algo. Este, se toman hasta donde se puede este, ese tipo de charlas con los chicos, ponerse a su altura, siempre mirarlo a los ojos, tratarlo siempre con la verdad, o sea que solo es ruido, que no va a sentir nada. Y bueno, después les muestro, ya que estoy en mi oficina, después tenemos acá revistitas para el que se porta bien y se hace la resonancia, que le vamos a dar un premio, Excelente. que también ayuda. Usamos para los más chiquitos también el hacer el guante con el globo, dibujarle una cara. Tratamos en su mayoría de que se pueda hacer así para no llegar a una anestesia. Después el estudio, obviamente es necesario hacérselo y si el chico no hay manera de hacerlo que entre a un resonador a hacerse el estudio o que se quede quieto, se termina en anestesia. Pero sí, sí, Profe, acá, sí. y anestesia podemos administrarla nosotros como técnicos o bien un enfermero? La anestesia no, anestesia viene un anestesista, es todo un equipo. Ah, ok, está bien. No, nosotros acá, por ser un hospital, contamos con un equipo de anestesia, vienen todas las mañanas, tenemos un equipo especial dedicado para hacer las anestesias en chicos y en grandes, porque no se olviden que uno de los grandes problemas que tenemos en resonancia con los pacientes adultos es la claustrofobia. Entonces, el paciente que es claustrofóbico, en serio claustrofóbico que no puede entrar, se tiene que anestesiar, se tiene que dormir hasta para hacerse una rodilla. Es un estudio donde queda afuera. Pero si sos claustrofóbico, ves la máquina y este, pero no, y en todos lados siempre, todo lo que sea con anestesia, por más que le pongan sedación mínima y todo, es un anestesista el que lo tiene que hacer. Y en En caso la de MASH. contraste, ¿Cómo? cuando pasan contraste, ¿ustedes tienen enfermeros que lo hacen? No, nosotros acá contamos en el hospital. No debería ser diferente en otros lados, pero sé que lo es porque trabajo en otros lugares y he trabajado en un montón de lugares donde el técnico hace todo. El técnico pincha al paciente, lo recibe, lo viste, lo pincha, lo mete adentro del equipo, le hace el estudio, le pasa el contraste, lo saca, imprime la foto, le da el sobrecito y lo único que le faltó hacerle es el informe. Eh, en muchos lugares sé que es así, es precarización laboral y además que nosotros como técnicos no estamos acreditados como para ni siquiera colocar una vía. Tenés que ser o técnico en anestesia o enfermero.
tenés que haber hecho un curso, por lo menos para pincharlo, y para pasar contraste tenés que ser médico. Claro, Nosotros sabía lo acá mismo. en el hospital tenemos eso. En el hospital tenemos, gracias a Dios, cumplen con todas las reglas que se necesitan. Nosotros tenemos un enfermero que lo recibe, lo cambia, lo prepara, te lo deja en la puerta del resonador con la vía puesta, le inyecta lo que le tengan que inyectar, porque hay estudios que llevan, ya vamos a ver, llevan buscapina o alguna preparación. Entonces ellos tienen ese permiso y el contraste lo inyecta el médico. Nosotros tenemos médico en consola, no en todas las consolas hay un médico, pero hay un médico cada 2 consolas de equipo que se reparte yendo y viniendo para pasar contraste si es necesario, o colocando, a ver, nosotros hacemos estudio con relleno, con gel endorrectal o endovaginal, que también lo vamos a ver, que eso lo hace únicamente el médico, porque nosotros realmente si pones un relleno endorrectal y hay una fístula y se la reventas, o sea, es algo médico, tenemos que saber que tenemos que tener mucho cuidado. Y en la parte de los contrastes, que también vamos a tener nuestra clase especial de contraste, si bien se usan contrastes de primera calidad, que ya no hay registro de haber algún problema de alergia, shock anafiláctico al pasarlo, también tiene que ser un médico que lo pasa porque tiene que estar preparado en caso que pase. Y bueno, acá tenemos eso. Si pasamos contraste cuando es un estudio que utilicemos bomba, que eso también lo vamos a ver, que hay lugares donde todos los estudios lo hacen con bomba, acá hay estudios seleccionados que se hacen con bomba inyectora, que en ese caso el técnico aprieta el botón, no es que lo está pasando, pero tiene un médico al lado por si pasa algo. La Hermoso. mayoría de los lugares. ¿Eh? No, hermoso, me encanta. No, sí, sí. Sí, sí, yo cuando entré acá no podía creerlo. Cuando entré al hospital, yo colocaba vías. Yo trabajaba en un policlínico metalúrgico, acá en Once, y ponía la vía, todo pasaba el contraste, gente vomitando, todo, todas las corridas. Pasar de eso a acá, a que esté todo realmente preparado para que el técnico haga el papel que corresponde. O sea, el técnico tiene que estar sentado en la consola haciendo el estudio que corresponde, prestando atención a todo lo que pasa en la consola y al paciente que está dentro. No puedo estar llamando al otro paciente, irlo a buscar todo mientras está corriendo una secuencia. Nada, la responsabilidad nuestra es estar ahí sentados, como dice mi jefe siempre, el que lleva el avión es el técnico y vos no te puedes distraer por las demás cosas y no te puedes estar preocupando por todo lo demás cuando vos estás haciendo un estudio para darle un estudio de calidad, obviamente, a un paciente que está dentro. En otros lugares, otros países que tienen otros tipos de reglas, ni siquiera el técnico pone el paciente en el equipo. En Brasil lo hace un enfermero. En Brasil el enfermero, además de recibírtelo, cambiarlo todo, poner la vía, te coloca en posición al paciente. El técnico solamente está sentado en la consola haciendo el estudio. No se dedica a otra cosa. Ni siquiera a posicionar al paciente en Brasil. De ahí sale el aprietabotones. No, porque si vos estás realmente atento a lo que estás haciendo, no estás apretando. Si Me vos, parece un montón que hasta el enfermero aprenda la posición para colocarlo, como que eso siento que sí es parte de nuestro trabajo. sí, 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 a mí me encanta colocar al paciente en posición. A ver, vas a estar en un equipo donde capaz que te toca durante toda la mañana, estás en un horario, una franja horaria que solo se hacen rodillas y te vas a cansar de hacer rodillas. Pero en general, el paciente desafío, el paciente que no se puede poner en posición es el que a vos te llama la atención. No sé, la resonancia tiene estudios que son muy artesanales, que donde depende mucho de cómo vos lo pongas al paciente, si bien van a ver que dentro de lo que es la programación del estudio, vos lo podés ir modificando desde la consola, también tenés que ponerlo a un paciente que no tiene la movilidad suficiente en una posición como para hacer una mano, una muñeca, que no puedes tirar el brazo, y eso te hace al expertise de que vos tengas para poder ponerlo en posición al paciente.
En Brasil se optó por esa línea y es más, hasta donde yo tengo entendido por todos los aplicacionistas que vienen acá, que nos contaron todo esto, la idea es que el equipo lo maneje un enfermero, que el enfermero ponga al paciente y alguien desde su casa, vía remota, jefe técnico, un técnico, maneje 3 resonadores a la vez. Eso se está usando en algunos lugares. Brasil tiene una demanda mucho más grande de resonadores, de resonancia. A ver, ahí por lo menos lo que dijeron la gente de Siemens, hemos tenido una reunión. En Brasil, Siemens tiene la misma cantidad de resonadores en un solo centro de salud que en toda la Argentina. Es abismal. Y lo que tratan es eso, es achicar los costos, achicar la cantidad de personal. Entonces, en vez de tener un enfermero para cada equipo para pinchar todo, el enfermero también te lo pone y desde la casa un técnico con 3 monitores maneja 3 equipos a la vez. Pero bueno, precarización laboral sí las hay. Pero Nunca me bueno, imaginé que nuestro trabajo se iba a poder hacer a larga distancia, pero bueno, hay que ver cuando llegue el momento y ver qué ujú, onda, porque como sí, decís, sí, puede ser precarización, pero a la vez estás desde la comodidad de tu casa, qué sé yo, hay que ver. ujú. Espérenme un segundito. Eh, Estoy en clase. Bueno, perdón, me vine a saludar gente. Hoy es mi cumpleaños, así que salúdenme. Feliz cumpleaños, profe. Avisado Gracias. antes. Va a venir gente a abrir la Años. puerta. Gracias, gracias. Este, bueno, no, yo decía precarización laboral porque vos estás haciendo el trabajo de test técnicos con uno solo. No por un tema que me parece precario el irte a tu casa, de trabajar desde tu casa. Me parece que es algo que nos vamos a tener que ayornar de a poquito. Ustedes están mucho más cerca de este cambio que lo que estoy yo. No me parece el negarme al cambio, pero sí es lo mismo que les va a pasar cuando, bueno, ustedes ya son técnicos y están buscando ser licenciados, pero si alguno salió a la calle a buscar trabajo de técnico, obviamente la mayoría de los trabajos te dicen, bueno, es de lunes a sábado, o sea, no es de lunes a viernes. La mayoría de las cosas, lunes a sábado. ¿Por qué? Porque si agarran bastantes técnicos que hacen sábados, aunque sea un par de horitas los sábados, ya no tienen que poner a un técnico el sábado. Entonces, es ese tipo de ahorro al que van, no es un tema de comodidad, de avanzar en la tecnología. Pero me parece bárbaro, es más, nosotros hemos tenido aplicaciones hace poquito en un resonador nuevo que el aplicacionista estaba en Chile, nos manejaba la máquina, nosotros poníamos el paciente y él iba haciendo las aplicaciones, que es el aplicacionista a lo que se dedica, es cuando te venden un equipo nuevo, hay que armar todos los protocolos como nos piden los médicos que informan, entonces nosotros le decimos, el médico quiere que el T2 sea así, 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 el T1 así, así, y él te lo va programando, te lo deja guardado, así que vos, cada vez que viene el paciente, pasas el protocolo indicado, que vamos a ver cómo se va armando esto, y se hace. ¿Podemos modificarlo nosotros? Sí, eso depende de cada uno, el expertise que tenga y lo que vaya aprendiendo, y si podemos armar protocolos nosotros, también, obviamente, pero armar algo de cero no es lo mismo de tener algo armado y modificar. Bueno, vamos a empezar. A ver, vamos a compartir la pantallita y vamos a empezar con la presentación. Bueno, imagen de resonancia magnética. ¿Sí? Vamos a empezar a ver este tema, cómo generamos una imagen a base de lo que estuvimos viendo hasta ahora, porque hasta ahora lo único que vimos es que un paciente, vamos rememorando un poquito, entra al equipo, el equipo tiene un campo magnético principal en el cual se van a ir alineando todos los protones de hidrógeno que tienen su movimiento, su precesión y su spin, movimiento de spin, generando cargas eléctricas.
al estar, algunos van a tomar este, el sentido paralelo y otros antiparalelo, algunos se van a sumar, algunos se van a restar, teniendo una resultante. A esto lo vamos a excitar enviándoles nuestro pulso de radiofrecuencia calculado por la máquina según la frecuencia del árbol, la ecuación del árbol, perdón, nos calcula la frecuencia y nosotros vamos a desfasar esos protones que van a estar todos a 90, lo vamos a pasar a 180, como las manecillas del reloj van a ir girando y van a volver cuando termino el pulso de radiofrecuencia, van a ir devolviendo energía en forma de radiofrecuencia, tratando de deshacerse de la energía que nosotros le proveímos con nuestro pulso. Y dependiendo en qué lugar del cuerpo esté, qué parte de la anatomía, qué átomos tenga cerca, ya sean de grasa o sean solo agua o en movimiento, van a ir devolviéndonos más o menos intensidad de radiofrecuencia. Con la bobina de gradientes que está dentro del equipo, vamos a tomar esa lectura que nos va a dar una resolución espacial, nos va a decir a dónde vamos a tener cada una de esas pequeñas respuestas que nos dan los átomos de radiofrecuencia para armar un mapeo de todo lo que estamos estudiando, ¿eh? Entonces, bueno, con esa parte de la física vamos a lograr una señal que los tejidos nos van a dar, que los tejidos que vamos a estudiar, pues solamente vamos a estudiar parte del cuerpo, ¿sí? Por cada, dependiendo el tamaño de los gradientes que tengamos, pueden ser partes chicas, partes grandes, podemos hacer un cuerpo completo en resonancia, se puede hacer tranquilamente dependiendo del equipo que tengamos, pero no todo de una. Vamos a hacer distintos pedazos del cuerpo y después los vamos a fusionar. No hay ningún resonador que de una te haga todo un cuerpo entero. O huesos todos largos, o sea, si tenemos que hacer un tórax, abdomen y pelvis, van a ser casi siempre en tres partes diferentes. Y bueno, la idea es dar la mejor calidad de imagen para que se pueda realizar un informe de alta calidad diagnóstico. Esto es lo que hablábamos. Esta imagen, muy linda, esto es un 7 Tesla. Todo lo que está arriba de 3 Tesla se usa únicamente para todo lo que sea neuroimágenes, neurología, porque es su propósito. ¿Se puede hacer otra parte del cuerpo? Sí. No va a tener muy buena calidad si yo hago un abdomen un 7 Tesla, como la calidad de un 3 Tesla o de un 1.5. Pero lo que sea neuroradiología es muy, muy superior la imagen. Bueno, como les decía, una vez que están excitados los protones con una señal de radiofrecuencia, usando los parámetros adecuados para la región que vamos a estudiar, esperamos que los protones nos devuelvan la energía en forma de señal nuevamente para poder escucharla. ¿Con qué la escuchamos? Con la bobina o antena. Así como tenemos antenas que van a generarla, el pulso de radiofrecuencia, también van a escucharla. No todas escuchan, no todas emiten y no todas hacen las dos cosas a la vez. Después lo vamos a ir viendo. Bueno, este pulso de radiofrecuencia va a generar una imagen, lo que a nosotros nos devuelve el cuerpo, mediante digitalizadores y reconstructores, lo cual van a mostrarnos la imagen, obviamente, mediante un monitor. Nosotros ahí ya cuando tenemos la imagen la podemos evaluar, postprocesar, mejorar en algunos casos, o bueno, ver si el paciente se movió, cosa que vamos a ver que en resonancia, más allá de ver el paciente si se mueve o no,
la imagen, este, según la secuencia que sea, puede ser más propensa a que salga movida o menos movida. Y el problema que tenemos es que la mayoría de las veces, a los 2-3 minutos de empezar la secuencia, recién empezamos a ver imagen, dependiendo siempre qué secuencia usemos. Entonces, muchas veces pasaron 5 minutos de una secuencia volumétrica, te reconstruye y ves que el paciente giró la cabeza completamente, se movió, tosió y vos no te enteraste, tenés que repetir. Son desventajas que tiene la resonancia. Así que bueno, el primero de los parámetros que vamos a conocer, todo el mundo lo conoce de nombre, píxel. Todo el que tuvo un celular tiene la camarita, se fijó cuántos megapíxeles tiene. Bueno, es el acrónimo en inglés de elemento de la imagen. Este elemento de la imagen solamente es plano, tiene 2 dimensiones, tiene una altura y un ancho, y un largo, perdón, y la cantidad y su tamaño que nosotros utilicemos mientras estamos haciendo una resonancia, en este caso, va a estar ligada a lo que se llama matriz de adquisición. La intensidad de la señal va a estar directamente ligado al tamaño del box, del píxel, perdón, me estoy adelantando, del píxel, porque si nosotros tenemos un píxel chiquito, vamos a tener menos cantidad de protones en ese área, entonces vamos a tener menos señal. Cuanto más grande sea el píxel, vamos a incluir más protones, vamos a tener más cantidades. Y ya me adelanté, los spoileé, su hermano mayor va a ser el voxel, según sus siglas en inglés, es volumetric pixel, que va a ser un píxel volumétrico. Vamos a tener volumen, vamos a tener profundidad. El voxel va a estar en los 3 ejes. Y, así como su hermano, por el tamaño que tenía en las 2 dimensiones, nos da más cantidad de señal si es más grande o menos si es más chica, si es más profundo también nos va a cambiar. Si es más o menos profundo, en la matriz, el voxel nos va a dar más o menos señal. Acá vamos a hablar siempre en resonancia de equilibrios. Sé que es difícil, es complicado. Muchas veces la máquina hace el cálculo o la máquina cuando vos tocas y pones un voxel, sabe la máquina que no va a funcionar, te avisa, te tira un cartel. Si estás seguro que vas a hacer ese cambio. Bueno, pero bueno, nada. Vos con esto, manejando todos estos parámetros que vamos a estar viendo ahora, vamos a buscar un equilibrio con una señal y un ruido que sea igual en la imagen que nos va a dar. Profe, le hago Vamos una a tener... consulta. Sí, En una imagen, por ejemplo, cuando vos tenés mucha información en un píxel, pierde la definición. ¿No es lo mismo acá? sí, todo depende del tamaño. Eso lo vamos a ver en la resolución. Depende del tamaño que vos tengas de píxel. Si vos haces un píxel muy chiquitito y le metes mucha información, o sea, vos vas a perder muchísima definición de lo que es la imagen. Lo vamos a ir viendo en resoluciones. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de resolución, ya sea de fase de lectura, en resonancia, y también vamos a tener el tema de resolución temporal y resolución de imagen. Pero sí, vos cuanto más le metas, como que saturas la cantidad de imagen dentro de lo que es el píxel o el voxel mismo. Nosotros vemos píxeles, no vemos voxeles porque realmente los monitores son planos. Nosotros podemos pensar en voxel, pero recibimos la información en píxel. Y acá tenemos un tema que va de la mano de lo que me preguntaste. Vamos a tener
tipos de voxeles. Vamos a tener un voxel isotrópico. El voxel va a tener en su estructura todos los lados y la profundidad van a ser iguales. O sea, hablamos de un isotrópico cuando yo tengo un voxel que va a tener de altura y de largo 1 centímetro, vamos a poner para poner números redondos, y de profundo también 1 centímetro. Va a ser un cubo perfecto. Esto, En por ejemplo, cambio, sí, tipo, en un encéfalo, ponele, podría ser un cuadrado, una rodilla un cuadrado, pero quizás, no sé, un hombro va a ser más rectangular, por así decirlo. esa es la matriz que estamos hablando. Van a ser los FOBs. Acá yo te estoy diciendo, cuando vos haces un cerebro que vos me decís, bueno, yo lo veo en un cuadrado, yo lo que te estoy diciendo es la cantidad de cuadraditos que hay dentro de ese cuadrado. Lo vamos a ver, la matriz va a ser la cantidad de voxeles que va a incluir dentro de tu campo de visualización. Dentro de eso yo voy a tener los diferentes tamaños de voxeles, teniendo el voxel isotrópico o los anisotrópicos, que los anisotrópicos, como nos imaginaremos, no tienen el mismo tamaño en todas sus dimensiones. Y ahí está lo que estabas preguntando antes, que si yo le pongo un voxel de 1 por 1, pero le hago 10 centímetros de espesor, voy a tener una imagen que no va a dar nada. Se va a superponer todo lo que hay en ese grosor. Bueno, me cuesta imaginarlo, necesito como más ejemplos como para entenderlo en dónde se aplica. Dale, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Sí, sí, sí. No te Gracias. hagas problema. Bueno, a esto que veníamos diciendo, yo voy a tener también un parámetro de adquisición. Todo esto que vimos lo van a ver también en TC, porque ellos también manejan pixel, voxel, y en este caso, field of view, el campo de visual. Este es el FOV, es lo que nosotros queremos ver. O sea, nosotros le vamos a decir a la máquina, al resonador, yo quiero este campo de visualización. O sea, no es lo mismo el campo de visualización que voy a usar para hacer un cerebro o una columna que una rodilla o un tobillo. Porque si yo uso el mismo foco para hacer una columna entera, una completa, uso ese foco para ver un tobillo, el tobillo va a quedar ínfimo, va a quedar muy chiquito, voy a tener que agrandarlo y todos sabemos, o sea, por más que tengamos muchos píxeles y todo, vos vas a agrandar la imagen y se va a empezar a pixelar. Entonces, yo el tamaño del foco le voy a decir, yo quiero que mi imagen tenga este tamaño. Entonces, todo lo que está fuera de eso, no me lo muestres. Solo quiero ver lo que está dentro del tamaño. Algo que nos pasa con el FOV es que a medida que lo aumentemos o lo achiquemos, nos va a modificar el tiempo de adquisición, o sea, lo que voy a tardar en hacer el estudio, la señal, la relación señal-ruido, que es lo que hablaba, que nosotros tenemos que tener un equilibrio, no podemos tener ni mucho ruido, ni poca señal, y viceversa, porque si no la imagen no sale. Y el FOV, en conjunto con la matriz y el espesor de corte, nos va a dar el tamaño del voxel. Entonces yo con el FOV le voy a tener lo que es el alto de la imagen, el largo de la imagen, la matriz nos va a dar con el espesor de corte el tamaño que voy a tener, porque va a decir cuánta cantidad de voxeles entran dentro de mi matriz. Lo vamos a ir viendo, tengo ejemplos visuales. Entonces acá es lo que les decía, nosotros podemos tener distintos tamaños de FOV para ir jugando con los distintos tamaños. Acá en esta primera imagen vemos las dos son la misma columna, ¿sí?, cervical, la cual tengo un FOV de 30 por 30 centímetros y tengo un FOV irregular de 30 por 15.
cuál me conviene y yo realmente haría el segundo FOB, porque voy a tardar menos tiempo, voy a meter menos ruido, porque todo lo que no sea parénquima, el aire, me está metiendo ruido, porque acá yo doy señal y no me responde absolutamente nada. Por eso lo veo negro o intenso. Cambio acá, yo no estoy excitando solamente la parte que quiero. Entonces vamos a tener un FOB de fase y un FOB de lectura, que lo que nos va a dar esos nombres es si estoy leyendo de arriba para abajo o de adelante a atrás en este caso. Entonces vamos a tener acá el FOB de lectura y el FOB de fase. En este caso, el ejemplo que está acá, esto es la consola, esto es una captura de pantalla de la consola de uno de nuestros resonadores, el Avantofit, donde están parte de los parámetros que estuvimos viendo y en esta foto, este equipo nos da en porcentaje el FOB de fase. Otros te lo dan en milímetros. Es lo mismo, o sea, esto es un equipo Siemens, los Philips te lo dan en milímetros. Si vos tenés un FOB de 240 y 100% sería 240 por 240. Tenemos grosor de corte, bueno, acá tenemos un montón, como verán, que los vamos a ir viendo uno a uno de los parámetros que nosotros usamos para poder hacer una imagen. Acá está lo que siempre digo, señal, la relación señal-ruido, SNR, tiene que estar siempre en 1. Cuando nos vamos para arriba vamos a tener una imagen muy ruidosa y si nos vamos para abajo vamos a tener una señal, una imagen con poca señal. Como les decía, vamos a ver la matriz. Profe, le hago una consulta. Sí, Eh, ¿Qué significa que sea el Fox de fase? Yo pues entiendo que el nosotros Fox de vamos a tener, lectura sería el lugar donde vos vas a tomar el estudio, digamos, no, el el campo. FOB de lectura, nosotros vamos a tener acá FOB de lectura, que es como vamos a leer nuestra imagen, que va a ser o de arriba para abajo o de izquierda a derecha, y la fase que vamos a tener te la va a decir acá. ¿Sí? Dirección de fase es RL. Entonces yo voy a tener de izquierda a derecha, en este caso lo que estábamos tomando, va a ser un FOB que va a tener el 81%, justamente, lástima que no está al 100, de 240. Entonces vamos a tener, si de LR, vamos a tener de izquierda a derecha el 81% de 240 y de arriba a abajo, que nosotros lo llamamos head fit, vamos a ver como head fit o cabeza a pie, va a tener 240 milímetros. O sea, el 100% hubiera sido agarrarle el macizo, capaz, todo ese aire que daba ruido. Pero como no Sí, queremos, le haces 240 por 240, va a ser un cuadrado perfecto, va a tener la misma medida de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero tal vez no estás agarrando nada de la anatomía. Entonces estás usando tiempo de más, porque eso se traduce en más tiempo de adquisición, y le estás metiendo ruido a la imagen porque no estás realmente tomando nada, estás tomando aire. Y en resonancia, si hay algo que es nuestro enemigo, es el aire. Entonces, el aire no nos da señal, no nos da nada, nos arruina la imagen. Por eso, si vos tenés que hacer un pulmón, hacete una tomografía, pero si querés ver la parte blanda de adentro, corazones, grandes vasos, hacete una resonancia. Porque el aire Ese nos molesta. 81, ese 81,3% se logra porque usted hizo, digamos, Esto lo pones vos. Vos vas cambiando acá y te va a ir cambiando el tamaño. Vos lo vas a ir viendo. Obviamente, el FOB a vos te va a mostrar la máquina un cuadradito a donde vos vas a ir moviéndolo, lo vas a ir ubicando a donde vos querés que esté, que es a donde te va a tomar la imagen, y con esto vos ves que tiene como unos botoncitos ahí, o si no, vos haciendo clic y poniendo el número con el teclado,
le vas a ir achicando o agrandando a como vos te guste. Lo que sí vas a tener que ir cuidado es que si lo vas agrandando te va a modificar la señal ruido, entonces vas a tener que ir a modificar otra cosa para que no se te quede fea la imagen, porque acá está equilibrada, acá yo tengo la señal ruido en 1. Si yo tengo que hacer un FOV más chico, voy a modificar la señal ruido. Entonces tengo que tener cuidado con lo que yo voy tocando. Pero si vos lo podés elegir el FOV que vos quieras, siempre tratando de que se ubique toda la anatomía que tenemos que estudiar dentro de ese FOV. Esto es algo que vos elegís. A vos te va a venir por default, más o menos, para una cabeza normal, de un adulto. Viene un chico, lo tenés que modificar. No le vas a hacer el mismo FOV a un cerebro de un adulto que de un chiquito de 5 años, 6. Entonces ahí vos vas a tener que jugar con el FOV, achicar el FOV, y también al achicar el FOV, si yo les dije, yo achico el FOV, hago más chico mi campo, tengo que achicar también mi resolución, porque si no me va a quedar mucha resolución dentro de un FOV muy chico. Si no va a quedar mucho ruido, va a quedar la imagen pasada a resolución. Que lo vamos a ir viendo todo esto, los ejemplos que le estoy diciendo los vamos a ver gráficamente. Entonces, como les decía, la matriz nos va a decir cuánta cantidad de píxeles y el espesor de corte nos va a decir cuánto es lo profundo que tiene la imagen. ¿Sí? Nos va a dar lo que es el espesor de nuestro corte. Ahora lo vamos a ver. Y nuestra resolución espacial, que esta es la primera que vamos a ver de todas las resoluciones que tenemos, es la capacidad que tiene el sistema para distinguir o mostrarnos dos puntos continuos como están separados entre sí. Por eso, si yo tengo demasiada resolución, lo voy a ver muy dibujado, y si tengo poca, no voy a poder saber a dónde termina o empieza otra anatomía. La resolución espacial nos la va a dar el voxel. Cuanto menor es el tamaño del voxel, mayor es la resolución espacial. Siempre hablando de que sea, tratando de serlo isotrópico. Si yo lo hago muy chico de RL, pero de profundo, como decías, era muy, muy, muy grueso el espesor de corte, no va a ser de calidad. No vamos a tener buena resolución espacial. Entonces, ya tenemos FOV de fase y FOV de base. Lo mismo vamos a tener en la resolución de base y de fase. Acá vamos a tener 448 píxeles dentro de mi FOV de 240. Ujú. Está bien. Y el 60% de eso en lo que sería la resolución de fase. Bueno, hablamos de espesor de corte. Nosotros, cada corte que hacemos va a tener que ser de un ancho, para llamarlo de alguna manera. Sí. Obviamente, cuanto más ancho sea el corte, más anatomía vamos a poder abarcar. Voy a necesitar menos cortes para hacer el estudio del punto A al punto B, pero cuanto más grueso, Menor resolución. menos resolución. Ujú. Entonces, no es lo mismo hacer una muñeca donde yo tengo que ver los pequeños huesos de la muñeca, no va a tener el mismo espesor de corte que un abdomen, donde yo tengo que hacer un estudio con apnea de una persona que tiene que estar 20 segundos sin respirar para poder abarcar corte por corte de todo el abdomen. Yo en la muñeca, al no tener que aguantar la respiración, nada, puedo hacer cortes ultra finitos que duren más de 5 minutos una secuencia. Y ahí voy a tener muy buena resolución porque tengo que ver microfracturas que puede tener en la muñeca el paciente. En cambio, en el abdomen no voy a ver nada de 1 milímetro. Bueno, como les dije, el espesor de corte va a estar en milímetros.
Es un parámetro esencial para determinar el nivel de detalle anatómico capturado en la imagen. El espesor de corte más delgado nos va a dar más resolución espacial y permite la visualización más detallada de las estructuras dentro del corte. Por otro lado, los cortes más gruesos nos sirven para cubrir mayor volumen. Yo tengo que ver, volviendo, yo estoy viendo una muñeca, pero quiero ver antebrazo. Yo no puedo estar 2 horas haciéndole cortes chiquitos como lo de la muñeca para hacer todo el antebrazo. Voy a hacer cortes más grandes, más espaciados, más gruesos. Pero bueno, el tema está en que a menor resolución espacial podemos perder detalle fino. Tenemos que tener mucho cuidado. Y también nuestro grosor de corte nos va a jugar mucho este, en nuestra señal ruido. ¿Por qué? Porque si yo hago muy grueso el corte voy a tener demasiada señal para explotar, y si lo hago muy chiquito puedo llegar a llenarla de ruido. ¿Entre qué valores se maneja la señal, digo, la relación señal-ruido? La Entre relación 0 y señal 1, ruido ideal es 1. 1. Es Tenés como el la pitch señal ruido en en la 1, tomografía. ¿eh? Es como el pitch en la tomografía. No sé si, porque hay estudios en tomo que no te conviene un pitch de 1, Ajá. pero nosotros acá en Gozo estamos buscando el equilibrio que sea 1. Puede ser menos, puede ser menos, puede ser más, puede ser más. O sea, un poquito de ruido en una imagen no te va a modificar lo que es la imagen. Si vos te fuiste a la mitad, porque agarraste y pasaste de que tenías un corte de grosor de 1 y lo pusiste en 5, se te va a llenar de ruido la imagen. Y la relación señal-ruido va a caer, va a subir a 1.5, o sea, casi el doble, el 50% está subiendo. Que no quiere decir que a veces que te dé la imagen, la señal ruido te da el 1 ese que vos estuviste buscando, después te salga una imagen linda, porque la máquina no sabe qué es lo que vos estás estudiando. Entonces te da el OK, te dice, con esto, vos con ese FOV, con esa resolución, con ese grosor de corte, vas a tener en 1 la señal ruido. Si fíjate, si la pones en un abdomen con un FOV chiquitito, no vas a ver nada. La máquina no sabe lo que vos estás tratando de estudiar, cuál es la parte del cuerpo que vas a estudiar. Te dice, con estos parámetros, yo puedo hacerte una buena imagen, pero depende qué es lo que estés estudiando. Y bueno, tenemos acá el grosor de corte, que está dentro de la solapa de resolución. Nosotros acá en rutina, en estos equipos, te muestra como si fuera un resumen, pero vos podés ir a cada una de estas solapitas. Bueno, la resolución, vamos a tener el FOV, la resolución y el grosor de corte. Un grosor de corte de 5, para un cerebro está bien, 5 milímetros. Podía hacerse un poquito menos, pero si no se te va el tiempo muy alto. Pero bueno, tenemos un T2 turboespineco, que ya vamos a ver lo que es, con buena resolución, señal ruido de 1. El voxel va a ser de 0,5 por 0,5. Isotrópico no es, porque tenemos 5 milímetros, que esto nos da el grosor de corte. Esto va a estar exactamente igual. Vamos a tener de 0,5 por 0,5, o sea, submilimétrico en lo que es, eh, si estamos haciendo un T2 axial de cerebro, esto debe ser antero-posterior y L y R, y esto de profundidad, los milímetros que tenemos van a ser 5 milímetros, que va a ser nuestro grosor de corte. Está bien para un cerebro, perfecto. Bueno, una vez que tenemos el grosor de corte, también va a aparecer el gap. Esto vamos a jugar bastante con el gap.
más en lo que es abdómenes, en huesos largos, ¿sí? En recortar este, las imágenes o en mejorarlas. El factor de distancia lo que nos dice es el espacio que vamos a tener entre cortes. Entonces yo voy a tener cortes, la brecha entre uno y el otro, consecutivo. Lo bueno que el factor de distancia no nos va a meter ruido ni nada. Va a estar ligado únicamente a la imagen. Nosotros podemos tener factor de distancia medido en milímetros o en porcentaje, dependiendo del equipo. Pero bueno, voy a tener algo. Voy a tener factor de distancia de 0, es un corte pegadito uno al otro, uno al lado del otro. Entonces yo voy a tener cortes de 5 milímetros, vimos recién de cerebro. Si yo le pongo 0 gap, va a estar 5 milímetros, el otro corte de 5 milímetros al lado, el otro corte de 5 milímetros al lado, el otro corte de 5 milímetros al lado. Para hacer todo un cerebro voy a necesitar 40 cortes, por ejemplo, todos pegaditos. Si yo le pongo un factor de distancia de 100%, me está diciendo que voy a hacer un corte, va a haber 5 milímetros libres de espacio y va a ser otro corte a los 5. 5 milímetros más de espacio libre, otro corte de ese. Entonces, en el medio de cada uno de los cortes voy a tener un espacio vacío igual al corte que tengo, usando el 100% de gap, y me puedo llegar a perder patologías. O sea, tiene que ser algo moderadamente usado. No podemos usar factor de 100 en todos los lugares y el 0% de distancia tampoco. Porque si yo pongo 40 cortes en un cerebro, un T2 común, bien equilibrado, la secuencia me puede durar 7 minutos. Y eso es una aberración para hacer un estudio de resonancia. Una sola secuencia, 7 minutos es muchísimo. Entonces, ¿podemos jugar con el factor de distancia? Sí. Lo que no queremos es perder anatomía o patología que se puedan ver. Hay que ser este, bastante coherente con lo que estamos estudiando utilizando el factor de distancia. Hay secuencias especiales que nos permiten el solapamiento, que esto también lo van a ver en TC, que se pueden solapar en las multi-slides. Nosotros acá lo que hacemos es poner factor de distancia en negativo. Entonces le pones menos 10%, entonces un 10% de cada uno de esos cortes de 5 minutos, de milímetros, se van a quedar uno arriba del otro. ¿Qué logramos con eso? Una especie de imagen volumétrica. Y acá tenemos factor de distancia, tenemos 20 cortes, un 30% de factor de distancia. ¿Cómo lo calcula? Con los milímetros del grosor de corte. Es decir, que 30, obviamente es 1.5 el hueco. Entonces, me va a hacer 20 cortes. Entre medio de cada uno de los 20 cortes vamos a tener 1.5 milímetros vacíos, sin leer, sin mostrar. Y acá tenemos ejemplos de gap. Entonces, vamos a tener todos los cortes acá a la derecha y el gap es lo que está en el medio. Factor de distancia de 100, factor de distancia de 50, factor de distancia de 10, 0 factor de distancia, un corte pegado al lado del otro, y de menos 50, la mitad de los cortes se solapan uno arriba del otro. Y acá vamos a ver cómo nos van a ir todos estos parámetros que estuvimos viendo, nos van a ir modificando las imágenes, ¿sí? Que es lo que les había prometido al principio. Nosotros podemos utilizar la misma matriz en el mismo FOV, podemos utilizar o diferente matriz, la misma matriz con diferente FOV. Y vemos cómo afecta la imagen. Ya tenemos cada uno de los voxeles
el mismo FOV de diferente tamaño. Y vemos cómo se pierde la resolución espacial. Se nota ahí, ¿no? Tenemos Pero ahí el mismo... ¿Cómo? se ganó tiempo al perder calidad de imagen. Se gana tiempo. Obviamente vos acá, si sabés utilizar el equipo, si sabés utilizar los parámetros, vas a tener esta imagen en la cual vos agrandaste, obviamente, lo que es el voxel, la matriz, se agrandó, vos ganaste un montón de señal que la podés utilizar para otra cosa, para bajarle el tiempo. Entonces, vos acá tenés una imagen equilibrada y acá podés haberla hecho en menos tiempo si vos usaste los parámetros, ya que te sobraba señal, los usaste para otra cosa, puedes haber ganado tiempo o no, o dijiste, yo saco esto, tal. También la forzás menos la máquina te va a dar más tiempo, además que le puedas manejar, pero esta imagen no es diagnóstico. O sea, la imagen esta de la izquierda, eh, podés decir que tiene protrusiones discales, nada más. Bueno, pues absolutamente nada más de esta imagen. En cambio, acá puedes evaluar todo, puedes evaluar cono medular, caballo, si tiene adenomegalias, acá esto es amarracho. Resonancia, ni siquiera un abierto de la peor calidad. Ah, pensé que servía, por eso está buena la aclaración. No, 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 esto no. Un médico viene y con razón te va a retar si vos le entregás una imagen a su médico para informar, porque no es diagnóstico, para nada. Entonces, hablamos acá de la resolución espacial. Acá está detallado, tenemos el FOV, tenemos FOV de lectura, FOV de fase, espesor de corte, que es la profundidad. Vamos a tener el voxel y el píxel, en este caso son isotrópicos. Y acá vemos cómo va modificando la cantidad de voxeles que nosotros vamos poniendo en nuestra matriz. Vamos modificando nuestra matriz. Si usamos una de 4x4, obviamente son todos cuadraditos de colores, 10x10, 16, o sea, vamos mejorando a medida que vamos metiendo más cantidad de voxels en el FOV, vamos a tener una mejor imagen. Pero si nos pasamos de largo, va a empeorar. Siempre es un equilibrio. No sé si ahora se entiende más o menos lo que veníamos hablando de lo que es el FOV de lectura, el FOV de fase, y vamos a tener la resolución de lectura y la resolución de fase. Que es lo mismo, son los tamaños que vamos a tener de cada uno de los cubitos que tenemos en la imagen. Le hago una consulta. Usted dijo que si el gap era el 100%, nos Ujú. perdíamos, digamos, alguna patología, no Sí, podemos llegar a perderla, digamos, está bien. Ahora, sí. si usted hace un solapeo, como diciendo, poniéndolo en negativo, Ajá. la calidad de la imagen va a ser menor o mayor No, va a ser cuando mayor, va a tenemos ser mayor. la mayor. Va a ser lo que nos va a generar eso es hacer una imagen cuasi 3D. Ah, Entonces, vos no te perdés nada, el solapamiento va a hacer que se repita la imagen en una parte dependiendo cuánto se solape, ¿sí? Y lo que nos va a permitir es hacer una reconstrucción, que ya lo vamos a ver, los tipos de reconstrucciones, en distintos planos, sin perder tanta calidad de imagen. Pero no es que yo le sumo más al solaparlo, muy buena pregunta, no le estoy sumando a eso más ruido a la imagen, porque las toma por separado y después las une en el solapamiento. claro, Entonces, claro. Porque como era un solapado, como es una superposición de cortes, pensé que podía traer algún ruido o artefacto en la imagen. no, exactamente eso va a pasar y lo vamos a ver en la parte de artefactos, allá lejos, 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 al final de la cursada, va a Ujú. pasar. En resonancia, si se solapan los cortes, pero se solapan de otra manera, nos va a generar un artefacto que tenemos que tratar de evitar. Pero en este caso, toma la imagen y después toma la otra. No es que las toma las dos a la vez y las solapa.
Entonces no nos genera ese tipo de artefactos, que son artefactos que genera la radiofrecuencia al haber excitado dos veces en el mismo lugar. Lo vamos a estar viendo, pero te adelantaste un montón, creo que es la última clase. Más o Por menos eso, como la tenía por programada. eso, por eso dicen que en la resonancia magnética no existe un corte coronario y sagital, sino son reconstrucciones. No, eso es en TC. Ah, entonces eso. Sí, sí, sí. Nosotros acá en resonancia magnética, justamente vamos a ver que lo que no sea volumétrico, que vamos a ver más Ujú. adelante, lo que sean cortes normales, lo que nosotros llamamos 2D, si vos Sí, lo adquiriste en coronal, querés hacer una reconstrucción en axial, no te sirve absolutamente para nada. Querés hacer una reconstrucción en plano sagital, no sirve para nada. Si vos haces lo que se llama en la jerga un coronal y le haces un coronaloide, una reconstrucción, que no te pasás de coronal a axial, ahí sí podés tener una imagen que puede llegar a ser diagnóstico. Pero una vez que vos te pasaste del coronal a otro plano, adquiriendo coronal, no sirve la imagen. ¿Por qué? Porque Ah, todo lo que sea 2D, vos vas a tener, vos podés tener un voxel que sea en coronal de altura y de longitud igual, exactamente igual, pero tu voxel, tu grosor de corte es de 5, ya perdiste completamente lo que es la resolución si lo pasas a otro plano. Lo vamos a ver en reconstrucciones. gracias, profe. No, por favor. Bueno, resolución obviamente se refiere a la capacidad del ojo humano para distinguir entre diferentes estructuras, ¿sí? La cantidad de píxeles dentro del FOV específico, como le dije nosotros, si bien hablamos de voxel, nos imaginamos el voxel, el monitor a nosotros nos da píxeles, nos da una imagen de 2 dimensiones. Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, más eficaz va a ser para ver diagnóstico de pequeñas patologías y está directamente proporcional la resolución al número de píxeles. Cuanto más número de píxeles conduce una resolución más alta, por ejemplo, el tamaño de un píxel se puede calcular dividiendo el campo de visión, el FOV, por el tamaño de matriz. Nosotros vamos a calcular, si yo tengo un FOV cuadrado, va a ser un cuadrado de 320 por 320, una matriz de 320 por 320, mi píxel va a ser de un bilúmen. Es un píxel que va a ser isotrópico. Y bueno, lo que estábamos hablando, para generar estas imágenes bidimensionales, nos vemos en 2 dimensiones, vamos a tener resolución de base y de fase. Uno es el alto y el otro es el largo. Bueno, esto lo vimos hace un ratito. Las dos imágenes iguales con distinto tamaño de píxel. Acá yo ya no estoy hablando de voxel porque no sé cuánto será el grosor de corte que tiene. Vamos a tener una imagen de baja resolución si el voxel es más grande y si el píxel, perdón. Y si el píxel es de menor tamaño, en el mismo FOV, vamos a tener una imagen. Y acá tenemos una regla, no hace falta que la sepan, obviamente, lo van a ir viendo, se van a ir dando cuenta cuando modifiquen uno a otro qué es lo que va pasando, pero bueno, la señal ruido es inversamente proporcional a la resolución de base, ¿sí? Y es directamente proporcional al tamaño del píxel. Aumentar la resolución de base nos va a dar una disminución del tamaño del píxel y en consecuencia va a reducir la relación señal-ruido de la imagen. Ya tenemos imágenes con diferentes resoluciones. Mismo FOV, y como les dije, nosotros vamos a tener
imágenes como la de la derecha, si yo uso una resolución muy baja, van a estar borrosas. Esta puede llegar a servir, esta no, no sirve. La mejor calidad, ¿sí? Con un FOV de 384, lo ideal es llegar a casi que sea un píxel, perdón, isotrópico. Y si nosotros nos pasamos, lo que hablamos recién, o sea, no es que más significa mejor, tiene que estar equilibrado. Si yo en un FOV chiquito le pongo una resolución muy grande, la imagen va a ser granulosa. Y ya esta imagen a mí no me sirve. Entonces, vos le podés decir al Nico, no, lo llené de resolución, ¿cómo? Y la imagen es una porquería. Entonces, siempre lo que se busca es un equilibrio en resonancia. ¿Cómo podemos reducir, mejorar una imagen granulosa? Se puede hacer de varias maneras, por eso le digo que tenemos equilibrio. Yo quiero usar una matriz grande en un FOV chico, me va a dar una imagen granulosa, le subo el grosor de corte, va a mejorar la imagen. Pero ahí yo me estoy perdiendo 3 milímetros este, de que pueda haber una patología, porque cortes son 6 cada 6 milímetros, y dentro del voxel te hace un promedio de eso, lo que hay. A mí el grosor de corte de 3 me va a mostrar una cosa, y el de 6 va a promediar en 6 milímetros en lugar de en 3. Porque a mí lo que me muestra el voxel es un promedio de lo que es su profundidad. Entonces, bueno, reduzco la resolución de base en uno o dos pasos, ¿sí? O bajarla, va a reducir la resolución de base, va a reducir el tiempo de escaneo, pero tenemos que ver que la imagen sirve. Aumentar el grosor de corte, como le dije, se va a volver más nítida, más suave la imagen, pero me puedo llegar a comer una patología. Grosor de corte 6, ya estamos hablando de algo bastante alto. Y bueno, aumentar el FOV nos va a aumentar el tamaño de los píxeles, la señal ruido, y la imagen se va a volver más, más suave que lo que estábamos viendo con un FOV más chico. Y como vemos acá, el grosor de corte y la resolución. En la resolución yo voy a tener la misma imagen con menos resolución en el mismo tiempo. La mejor imagen, perdón. Bajándole la cantidad de resolución que tengo. Bueno, la resolución de fase es el número de píxeles en la dirección de la fase. Nosotros vamos a tener, como dijimos, dirección de fase y dirección de lectura. Normalmente se expresa con un porcentaje, dependiendo siempre del equipo. Y si lo vamos a disminuir, nos va a aumentar el tamaño del píxel en una de las direcciones. Nos va a dar un píxel que va a ser rectangular. Ya tenemos una resolución de fase de 256 por 256, o sea, sería 256 por 100%, y nos da un cuadradito. En cambio, si yo cambio a la mitad, o sea, al 50%, se nos va a hacer un rectángulo. ¿Eh? Disminuir la resolución de fase nos va a reducir la calidad de la imagen, obviamente. Más información en algo más grande, perdemos resolución. Y el tiempo de adquisición también se va a ver afectado, se va a reducir. Y bueno, la señal ruido se va a aumentar. Nosotros, al bajarlo a la mitad, vamos
a tener mucho más señal y nos va a generar un aumento de la señal bastante importante. En este caso, al haberlo hecho a la mitad. Acá tenemos ejemplos de cómo nos va a ir modificando la imagen, la fase que nosotros elegimos. Vamos a tener FOV de lectura de 256, el FOV de fase del 100%, o sea, va a ser cuadrado. La resolución de fase va a estar al 100%, entonces va a ser 256 por 256 la matriz. Vamos a tener un píxel de 1 milímetro. Si yo paso al FOV de lectura, mismo FOV de lectura, mismo FOV de fase, o sea, un cuadrado, al 75%, nos va a dar un píxel de 1 por 1,33. No se va a dar tan modificada la imagen, es más, va a mejorar un poquito. Acá yo estoy pasado de resolución y puede ser la mejor imagen de las cuatro. Si yo ya le bajo al 50%, me voy a 128, me va a dar un píxel de 1 por 2, un rectángulo de 1 por 2. Y ya la imagen se vuelve borrosa. De este lado granulosa, acá borrosa, y ni hablar si me voy a un 25% de la resolución. Nos vamos a un píxel de 1 por 4. Espantoso, o sea. Y en los años 80. Resolución. Y ahora vamos al otro tipo de resolución. Que bueno, la espacial suena espacial, no sé por qué le dicen espacial, que es la que va de mano de la calidad de imagen. Y la temporal es la resolución que se refiere a la capacidad del sistema de imágenes para capturar los cambios en la anatomía a lo largo de un tiempo que nosotros vamos a ver. ¿Eh? Es la rapidez con la que se pueden adquirir imágenes sucesivas. Lo que nosotros vamos a manejar acá no es el tiempo de adquisición de una secuencia, sino lo que podemos hacer con imágenes dinámicas. Dentro de una secuencia, ¿cuántas veces puedo repetir la misma imagen? Se usa mucho para las resonancias cardíacas. Imagínense que nosotros el latido del corazón no lo podemos parar, así que vamos a usar imágenes con alta resolución temporal, que lo que hagan con un gatillado, que vamos a ver lo que es, ir haciendo cortes en el mismo momento que el corazón está en el mismo lugar. Necesitamos imágenes de alta, o sea, una secuencia que tenga alta resolución temporal para poder hacerlo. Las imágenes mamarias, muy importante, realmente para las chicas que les gusta todo lo que se llama mamografía y eso, resonancia, en un futuro va a ser lo único que va a existir para la resonancia mamaria. Es una revolución lo que hacen los equipos de resonancia con esos estudios. ¿Sí? Y bueno, vamos a necesitar secuencias que tengan alta resolución temporal para poder hacer perfusiones con contraste de mama. Y bueno, obviamente para cualquier otro tipo de imagen dinámica que usemos contrastes, ¿sí? En los equipos de resonancia. Obviamente, como acabamos de explícito, no es lo mismo la resolución temporal que la espacial. ¿Eh? La resolución temporal es tiempo de adquisición en una secuencia dinámica y la resolución espacial es la calidad de la imagen. Y bueno, acá vamos un ejemplo de esto es una captura de lo que es una de mis secuencias favoritas. Prepárense porque esto vamos a ver un montón. Hay algunas que se van a reír, yo soy medio nerdo, pero los nombres que les ponen a las secuencias son fabulosos. Esta se llama Twist. Cada equipo tiene su nombre comercial, todas las cositas. Pero bueno,
Es una muestra, ya la vamos a ver. Es una secuencia que se usa en angio, el angio twist. Para cardio, usamos para grandes vasos, chicos. De hecho, ya vamos a ver que puse algunos estudios que hice yo con esta secuencia, porque me gusta mucho. Que bueno, es un angio que nosotros acá necesitamos alta resolución temporal. Y acá va el ejemplo que le dije, no es que dura poco, acá me dura 1 minuto 16 la secuencia. El tema es que tiene la cantidad de mediciones. En ese tiempo hace 12 mediciones, más 15 segundos que está en el medio. O sea, en 1 minuto me hace este, 12 repeticiones. Es un montón. O sea, veo 12 imágenes, 12 mediciones diferentes de un líquido que está pasando, el líquido de contraste. Entonces puedo ver bien cómo perfunde, cómo entra el líquido, pasa de modo arterial y vuelve de manera portal, por ejemplo, o todo lo que es el retorno venoso. Entonces, esto es alta resolución temporal. Cantidad de mediciones dentro de un tiempo de adquisición. Importancia de esta resolución, obviamente, es poder conseguir imágenes de calidad de estructuras que se mueven rápidamente, ¿sí? Que tienen cambios fisiológicos muy rápidos, las perfusiones. Tenemos imágenes dinámicas de mama, importantísimo. Nosotros, por suerte, la resonancia, si bien la mamografía cada vez está con mucho menos cantidad de radiación y todo, acá nosotros estamos haciendo mucho lo que son mamas para la gente que tiene algún antecedente en las familias, esas resonancias de mama sin tener que irradiarse. Contras de la resonancia de mama es incomodísima, tarda un montón, cosas que se van de a poquito, van alineándose, vamos llegando a menos tiempo. Y no irradiamos, esa es la ventaja, no irradiamos en la mama. Y necesitamos, obviamente, imágenes dinámicas para los contrastes. Lo mismo para las próstatas, que hacer en segundos tomas de muchísimas cantidades de imágenes para poder hacer secuencias volumétricas para ver de próstata para los varones, imágenes dinámicas de hígado. Imagínense que yo en 20 segundos tengo que hacer una, más o menos que es lo que tarda una secuencia de un hígado para que el paciente pueda estar en apnea todo ese tiempo. Entonces necesito imágenes de, de- que sean muy, muy rápidas temporalmente. Una resolución temporal alta. Y bueno, curvas de realce precisas, no, una resolución temporal muy corta nos da más cantidad de puntos para poder hacer lo que nosotros llamamos la curva, que lo vamos a ver en las perfusiones, para ver cómo perfunde el contraste y cómo se va a lavar. Cuanto yo más repeticiones tenga, tengo más puntitos para poder hacer mi curva. Y bueno, acá llegamos al espacio K. El espacio K es algo bastante difícil de entender, es algo que nos tenemos que imaginar, obviamente no es algo tangible, pero bueno, es necesario saber de qué existe. Obviamente no voy a tomar puntos este, muy difíciles de esto porque entiendo que es algo que lo entiende la gente que este, genera las computadoras y las grandes cosas y lo único que tenemos que saber que existe es el espacio donde van los datos sin procesar. O sea, para generar imagen, ya le dijimos a la máquina, como dijimos al principio, pusimos el paciente, le dimos el pulso de radiofrecuencia, estaba dentro de un campo, todo el spin, todo lo que venimos viendo hasta ahora, le dijimos, bueno, yo quiero que me des un corte de 5 milímetros de espesor en este FOB de tal lugar del cuerpo, quiero escuchar eso.
el equipo escucha y esa información la pasa a este espacio K. ¿Sí? El espacio K es algo imaginario, no tiene límites, contiene una cantidad de puntos infinitos y donde durante el proceso de escaneo va a parar toda la información que obtiene el resonador, porque vamos a ver que la gran mayoría de las adquisiciones que hacemos nosotros de imágenes no la va a mostrar en el momento, va a tardar. Capaz que viendo un ATC, los equipos modernos obviamente tardan bastante, nos muestra en el momento lo que va a decir. Acá es muy raro dependiendo mucho de la secuencia. Los datos que van al espacio acá no, no tienen forma de imagen. No tienen, no es que va la imagen ahí y después me la reconstruye. Todos los puntos van a tener, acá, bueno, una representación tridimensional. Esto es el espacio acá, donde está toda la imagen. Le va a llegar así este, la, la información al espacio acá. Y mediante la transformada de Fourier, hablamos de él al principio, si no se acuerdan la semana pasada, este, no hay problema, ahí me escribió alguien por el chat, no, no hay problema. Bueno, vamos a tener algo parecido a esto. Nos va a dar la intensidad de las señales recibidas, va a formar mediante la transformada de Fourier. Les dije, eran grosos estos muchachos, lo que se imaginaron, nosotros podríamos haber tenido hace muchísimos años atrás resonancia y tuvimos que esperar que la computación llegue a un punto para poder hacerla, pero estaba todo pensado mucho antes. Nos da la imagen. Mediante esa transformada, nos va a dar el espacio K, la información para generar una imagen. Una idea de lo que sería. La transformada de Fourier va a pasar de estos puntitos que van a tener diferente intensidad a lo que es la imagen mediante la transformada de Fourier. Entonces nos da algo parecido a esto del espacio K. Vamos a tener todo lo que es la intensidad de la señal. Lo del medio nos va a dar más o menos lo que es la forma. Lo de todo lo que sea periférico nos va a dar algo de contraste y todo juntos nos da una imagen. Es bastante complicado imaginarlo, pero bueno, hay que confiar en Fourier. Y bueno, ya tenemos la mayoría de la idea de lo que es cómo se forma una imagen en resonancia magnética. No se preocupen, esto los voy a dejar todo cargado después de la clase, los voy a cargar la clase para que estén viendo. Generen, obviamente, si quieren algunas preguntas, tiren al foro, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a una de las cosas más importantes, si bien todo es importante, cualquier cosita que falle de todo lo que estuvimos viendo, no tenemos imagen. Es el TR. Lo van a escuchar. Como tiempo eco, el TR, el tiempo de repetición y el tiempo eco. Son las dos bases de lo que es nuestra pulso de radiofrecuencia, lo que nosotros escuchamos y nos genera la imagen. Tenemos el TR, que es el tiempo entre pulso de radiofrecuencia y otro. Acá está definido. Nosotros estamos con todos nuestros protones tranquilos en un campo magnético, están a 90 grados, se pone un pulso, aplicamos un pulso de radiofrecuencia,
se van a 180, después vuelven. El tiempo que tardan en volver es el tiempo de repetición. Con el pulso de 90 se van a 180, tiempo eco, tiempo de repetición. Controla la recuperación de la magnetización longitudinal antes de enviar el siguiente pulso radiofrecuencia. Y el T es el tiempo de la aplicación del pulso de radio hasta el pico que recibe el anterior. El T afecta principalmente a la cantidad de relajación transversal. Y cada uno de estos son medidos en milisegundos. Nosotros vamos a hacer un numerito, número de TR, un número de T, lo vamos a tener, y van a estar expresados en milisegundos. Acá lo tenemos, ms, vamos a tener, acá tenemos un T2, tenemos 4020 milisegundos de TR y 92 milisegundos de tiempo de eco. Todas las secuencias de resonancia magnética van a tener un TR característico y un TE característico. ¿Podemos modificarlo? Absolutamente. Recuerden que por más que la máquina diga acá que es un T2, si yo le pongo un TR de T1, va a ser un T1. La máquina no va a decir te pasaste de TR. La máquina te dice, desde 191 milisegundos hasta 16.000, puedes hacer lo que quieras. Si yo me voy al rojo, me va a tirar un cartel. ¿Estás seguro? Pero me lo va a dejar hacer. Y la imagen va a salir según lo que yo le programé y no va a salir según el nombre de la secuencia. Y bueno, acá tenemos el otro ejemplo del T. Acá abajo, verán que si estoy parando en TR me da las opciones de TR. Y si estoy en el tiempo de eco, me da las opciones de los tiempos. También acá yo puedo cambiarlo. El cambio que yo le haga, por más que diga que esto va a ser un T2, si yo me pasé de secuencia, me va a mostrar otra secuencia. Otra de las cosas que tenemos, esto también es bastante usado, acá promedios, NEX, NSA, número de excitaciones. Cada equipo tiene su nombrecito en especial y los médicos también. Hay muchos médicos que están acostumbrados a usar consola y suelen decirte, agrégale un NEX. Hay médicos así, hay otros que no tienen ni idea de lo que es un NEX. Es un promedio. Bueno, ahora, ¿por qué yo les expliqué en el medio el espacio K? Porque los siguientes parámetros tienen que ver con el espacio K. Y vamos a ver que el espacio K se utiliza mucho para mejorar la señal o mejorar el tiempo de adquisición. Entonces se utiliza el next para representar el número de veces que se quede cada línea de datos en el espacio. Se utiliza principalmente para mejorar la señal ruido. Cada vez que vamos a subir un punto de excitación, vamos a obtener un 40% más de señal. Es un montón. Pero esto aumentará el doble de tiempo de adquisición. Vemos acá los promedios. Esta tiene 2. Si yo le bajo un promedio, se me va a la mitad. En vez de un minuto, me va a durar 30 segundos. Si yo le pongo 3, se me va a ir a 2 minutos. Pero voy a tener 40% más de señal. ¿Para qué lo puedo usar? Para corregir una imagen desbalanceada porque le tuve que aumentar el FOV o le tuve que reducir el FOV o el grosor de corte y me quedó desbalanceada. Pongo un promedio más. Otro ejemplo que puedo utilizar. Yo acá, esto es
un T2 de cerebro rutina. Se me rompió la bobina de cerebro. Voy a tener que usar una de menos canales. Y esta secuencia está preparada para una bobina de X canales. Entonces yo voy a necesitar más señal. Tengo menos canales para leer, que ya vamos a ver lo que son los canales. Le subo un next. Viene un paciente que se tiene que hacer una muñeca, pero viene con yeso. Tengo que subirle la señal. El yeso me consume la señal. Y no va a estar la bobina tan cerca de lo que voy a estudiar. Me lo aleja el yeso. Le subo un next. Entonces tenemos el ejemplo, un next 1 de señal, 2 minutos. Next 2 de señal, 4 minutos. Acá tengo la cantidad de promedios, puedo ponerla hasta 32. Infinita la secuencia. Y la cantidad. Entonces, lo que hablamos, duplicar el next, nos mejora la señal ruido, también muestra el ruido aleatorio a generar este ruido, que el ruido proviene del campo electromagnético del cuerpo. Ya dijimos que por más que tengamos un campo afuera, todo, tenemos nuestros protones, están alineados todos, pero son todos pequeños imancitos. Cada uno tiene su propio campo y de ahí viene el ruido que se puede adquirir. Entonces, yo tengo una imagen ruidosa porque se me rompió la bobina del cerebro, como le dije, no ando un canal o algo. Entonces yo de dos imágenes ruidosas las leo dos veces, las junto y genero una imagen aceptable. Dupliqué el tiempo, porque leí dos veces en el mismo lugar. Vamos a hablar del ancho de banda. Ancho de banda, no se asusten, ya vamos a ver para qué se utiliza, pero el ancho de banda, antes lo manejábamos más nosotros, ahora las mismas secuencias ya lo hacen automático. ¿Para qué nos sirve el ancho de banda? Es para mejorar las señales de cuando tenemos alguna prótesis de metal. Nada. Si vos tenés una imagen con muy alta en ancho de banda, una secuencia, nos va a generar mucho ruido. Y eso lo vamos a ver cuando tengamos imágenes de algún paciente que viene operado de rodilla y tiene le vamos a subir el ancho de banda. Alrededor va a ser todo ruido. El ancho de banda alto me va a mejorar la calidad de la imagen con metal, pero me va a generar todo un ruido alrededor. ¿Me importa? No, es aire. No, o sea, voy a ver puntitos alrededor, pero yo la imagen la voy a mejorar. Es algo que podemos manejar, no se suele tocar, y es más, lo que vamos a ver a medida que vayamos avanzando este, por el año, por la cursada, vamos a ver que ya directamente cada marca nos trae la secuencia para reducir el artefacto por metal, que ya es una secuencia que tiene subido el ancho de banda, ni siquiera lo tenemos que subir. Pero bueno, es una de las opciones que nos da cada resonador poder manejar. ¿eh? Vamos a ver lo que es el tiempo de inversión. Yo al principio, hoy cuando estábamos hablando, le dije que tenemos el tiempo el T1, el T2, densidad protónica también no hablé, pero la nombré. Y a todo esto, que era la diferencia que le decía que teníamos con el tema de tomografía, que pueden tener distintas ventanas, ventana ósea, ventana pulmonar, parénquima. Nosotros acá lo que podemos hacer es jugar con la gracia. Vamos a tener tiempo de inversión. ¿A qué se llama tiempo de inversión? Nosotros en una secuencia común de resonancia teníamos
90, nosotros 90, 180, pulso de frecuencia, 180, 90. Tiempo de eco, tiempo de repetición. ¿Qué hace el tiempo de inversión? Me desfasa los protones 180 grados antes de empezar. Es un pulso que se tira antes del pulso. Lo vamos a ver como tiempo de inversión, como IR, por sus siglas en inglés, y todas las secuencias que tengan tiempo de inversión van a terminar con IR. Flare, Stir, vamos a ver un montón de estos tipos de secuencias, que lo que hace es que, bueno, nos aplica un pulso de inversión de 180 grados antes de empezar con la secuencia común. Entonces yo voy a tener un T1, un T2, y le voy a poder saturar la grasa, sin necesidad de hacer otra secuencia aparte. T2, pero la grasa, en lugar de verla hiperintensa, la voy a ver hipointensa. También se mide en milisegundos. Vamos a ver cómo su presión grasa, FATSAT, cada uno le pone su nombrecito. Podemos elegir distintos tipos de parámetros. Quiero que sea muy fuerte, que sature mucho, sature poco. Y según los tiempos de milisegundos que le demos al tiempo de inversión, para una secuencia IR, ven acá, yo me metí. Esto es un T2 que no tiene IR, y lo puedo hacer saturación grasa yo y ponerle un tiempo de inversión. Cuanto más milisegundos tenga, más fuerte va a ser la saturación de la. ¿Eso lo vas viendo según cada paciente, si lo ves flaco o gordo? No tiene que ver con eso, tiene que ver la saturación grasa, lo que llamamos saturación grasa, es para ver patología. Vos al saturar a un músculo, porque casi siempre se hace sobre los músculos la saturación grasa, al saturar la grasa a un músculo, lo que te queda es el agua. Entonces, si vos tenés edema, es porque ahí hay algo. Y para verlo, usás un tiempo de inversión. O sea, es un FATSAT, un STIR, el que sea, para ver eso. Todo lo que sea patológico te va a brillar con es, el botón de la resonancia es el STIR, el IR, en inversión, tiempo de inversión. Te marca dónde está el problema. Ya lo vamos a ver en imágenes, está muy bueno, no puede existir ningún, por lo menos para mí, ningún protocolo de algo músculo-esquelético, o si estás buscando algún tumor, que no tenga tiempo de inversión, una secuencia con tiempo de inversión. El Pero FLAIR vamos a ver que es otro tipo de inversión, pero del cerebro. Es diferente. O sea, FLAIR solamente se usa en cerebro, los demás se usan en todo el cuerpo. Sí, esto de elegir tipo fuerte o más tiempo de inversión para saturar la grasa, entonces, ¿en base a qué subís o bajás? a gusto del que informa. Vos, el tiempo de inversión más o menos anda siempre entre 100 y 120 para un equipo de 1.5, sube un poco más en el 3 Tesla, para tener una saturación bien pareja, homogénea y que a todo el mundo le guste. Hay lugares donde no les gusta tanto que sature tanto, le tenés que bajar. Y hay lugares donde les gusta más que esté bien saturada la grasa y le tenés que bajar. Ahí es muy, si bien yo les hablé mucho del equilibrio, de la señal ruido, del equilibrio de las secuencias, también vamos a tener que tener un equilibrio mental muy importante para poder lidiar con la parte médica. Cada uno tiene su librito, cada uno le gusta la imagen de una manera diferente. Está en nosotros los técnicos poder mostrárselo de la mejor posible. Hay médicos que le gustan, vamos a ver que vamos a poder una secuencia ponderada
T2, ponerle el FATSAT y que haber médicos que te digan, a mí el T2 no me gusta, yo prefiero una densidad protónica. Y vos decís, pónganse de acuerdo. Y es así. A cada uno le gusta diferente. En este caso, vos le das más o menos dependiendo cómo le gusta al médico que lo informe. ¿Hay un cambio? Sí, hay un cambio radical. Si vos le das 60 milisegundos de TI y le das 120, que es el doble, es un montón la diferencia. Lo mismo que saturación grasa, si yo acá en vez de la saturación grasa le pongo fuerte, le pongo débil y le pongo un TI que es cortito, un TI de 80, y no se va a saturar casi nada. Muy pobre. Ahí también vas a tener que tener un equilibrio. Si yo le pongo fuerte y encima acá le pongo 150, se va a ver todo oscuro, no van a ver nada. No depende de la cantidad de grasa ni la contextura del paciente. Depende más del ojo del médico que lo informa cómo lo quiere. Es gusto. Bueno, vamos a otro punto que tenemos. Se van a marear mucho, después vamos a ir hilándolas y las vamos a ir viendo cómo funcionan cada una de estas eh, indicaciones que le podemos dar a nuestro resonador. Las concatenaciones sirven como parámetro cuantificable para una evaluación. ¿Mm? Representa una técnica para distribuir uniformemente los cortes del TR. ¿Qué se está refiriendo todo este barullo de lectura? Yo tengo un TR muy alto, porque tengo mucha cantidad de cortes, 60 cortes, entonces voy a necesitar un TR muy alto para poder hacer esta cantidad de cortes con una sola concatenación. ¿Qué puedo hacer? Poner dos concatenaciones y me baja la mitad la cantidad de TR. Pero lo va a hacer dos veces. Nos va a mejorar el contraste del tejido. Si yo le doy este TR, estoy recontra saturando de radiofrecuencia la zona que vamos a estudiar. Entonces, si yo le doy dos concatenaciones, no voy a estar saturándolo tanto, porque lo hago una vez y le hago otra vez. Y tengo la misma cantidad de cortes, y esto nos pasa, como les digo, cuando queremos hacer mucha cantidad de cortes, un hueso largo, un fémur, con 60 cortes de axial, y le voy a tener que hacer preferentemente dos concatenaciones de 5600 de TR en lugar de 11160. Suelen venir equilibradas todas estas secuencias, pero bueno, te dejaron guardado una de 30 con factor de 60 o factor de 100. Y viene el médico y te dice, yo no quiero factor de 100, quiero factor de 30, pero tenés que abarcar lo mismo. Le subimos la cantidad de cortes, pero se me va el TR muy alto, le sumo una concatenación, me baja la mitad. Lo que pasa, nos duplica el tiempo. Entonces vamos a tardar el doble de lo que estábamos tardando. Estamos duplicando, estamos leyendo dos veces. ¿Qué podemos hacer? Subimos el TR. Entonces, es un equilibrio, como les dije. Es complicado el llegar este, a un equilibrio entre todo lo que tenemos que ver. ¿Se logra? Sí, se llega. Se llega. Con la práctica. Con la práctica, exactamente. Y bueno, al ser poder usar gran cantidad de cortes de TR corto, bueno, lo podemos usar en el T1. Ahora después vamos a ver cómo se forma el T1 sin perder su ponderación. Porque también lo que nos jugamos es que sea otra cosa, que no sea ni un T1, ni un T2, ni una densidad protónica. Bueno, el ángulo de inclinación se refiere al ángulo que se aplica en el campo magnético a los protones dentro del cuerpo que se examina. Este ángulo gobierna la transferencia de energía.
Esto es algo que nosotros también podemos tocar. No es recomendable, lo hace automáticamente, lo calcula el equipo. Es más, muchas veces te dice vas a tener que bajarlo o te da opciones de bajarlo porque te estás dando demasiada en ese ángulo, demasiada energía al paciente, que ya vamos a ver lo que es el SAR, diferentes puntos de cuidados del paciente y te va a hacer cambiar. Si te lo da a cambiar, lo cambia únicamente el equipo, lo hace, te pregunta de hacerlo y está perfecto. ¿Sí? Pero esto es algo que nosotros únicamente tenemos que tocar si estamos haciendo un protocolo en particular. O sea, viene un protocolo de investigación o viene con su librito uno de los médicos, te dice necesito esta secuencia con tal o cual ángulo de inclinación. ¿Mm? Y bueno, el ángulo de inclinación mayor corresponde a una mayor intensidad de señal, lo que da como resultado una imagen más brillante. Si nosotros usamos un ángulo de inclinación más pequeño, se va a reducir y genera una imagen más oscura. Da como un contraste entre imágenes. Y bueno, acá una pequeña explicación, obviamente esto no va a ir espacial, chicos, de lo que es el campo magnético, cómo funciona con el flip angle o el ángulo de inclinación. Vamos a tener acá, en la parte de contrastes, siempre, justamente como le digo, un brillo, como manejamos la televisión, se mide en grados y bueno, viene automáticamente preparado y balanceado para la secuencia que estamos usando. Como les digo, lo podemos cambiar en los T1, ya vamos a ver que hay estudios hepatoespecíficos y nos piden una determinada cantidad de grados de inclinación, sí o sí. Repetir la secuencia con el que viene de fábrica y después con otro grado de inclinación para poder comparar. Pero no es algo que nosotros solamos tocar. ¿Sí? Y acá tenemos las diferencias que nos da hacer un flip angle de 5, de 20, de 40 y de 90 grados. Ven que si no sabemos usarla, no deberíamos tocarla, no hay necesidad. Bueno, otra cosa que nos aparece dentro, que esto sí nos influye y mucho en la imagen y nos ayuda y mucho a sacarnos de problemas de encima de movimientos, o nos puede ayudar a ver si queremos hacer algo arterial o venoso, amplio de resonancia, son las bandas de presaturación. Lab, cada uno va a tener, yo les puse acá los más usados, pero cada resonador tiene su nombrecito para las bandas de presaturación. Son pulsos de radiofrecuencia que tira, las programamos, es esto que está acá que parece una red, a donde le vamos a decir, esto saturámelo. O sea, antes de tomar la imagen, esto borralo, yo no lo quiero ver. Se ve como algo negro, ve que borra todo lo que está abajo. Y acá, ¿qué se imaginan que es lo que estoy tratando de evitar? Poniéndola. ¿Alguien se imagina? ¿El aire o el hueso de la cara? No, en realidad, en este caso, lo que queremos hacer, que también a mí no me interesaría verlo, el hueso de la cara, pero yo al agregarle una banda de presurización suelo agregarle tiempo. Entonces, le dejo el hueso de la cara. Acá lo que estoy tratando de evitar es el movimiento deglutorio del paciente. El paciente puede mover la boca, por más que le digas que no la mueva. Le puedes decir, trata de no tragar mientras escuchas los ruidos cuando haces esta resonancia de columna cervical, pero lo más probable es que el paciente durante los 3 4 minutos que dura cada secuencia trague. Entonces, evitas el movimiento de la lengua, no aparecen las imágenes. Yo pensé Sirve que bastante. Sí,
Pensé que al bloquearlo, o sea, en vez de agregar tiempo, era como que lo estabas ahorrando, porque bloqueas como que te entrega una señal, digamos. No, yo no le estoy diciendo no leas, le estoy diciendo esto saturalo, o sea, ahí va a ir más radiofrecuencia en los otros lados para que desaparezca. Pues entonces le estoy agregando tiempo. Vamos a ver que hay un montón de cosas para evitar artefactos que nos agregan tiempo. Tú vas a decir, pero si te estoy diciendo que no me lo muestres, ¿no? Agrega tiempo. Acá es más tiempo de radiofrecuencia en esa zona, es un pulso más que le estoy dando, entonces voy a tardar más. O sea, es un pulso más, pero que se hace a la par que otro, es como que se hacen los dos juntos. Sí, o sea, esto estás presaturando, le estás tirando un pulso, además de lo que estás tirando para poder ver la imagen. Entonces, a donde vos pusiste ese pulso, le decís, esto no me lo muestres, o sea, saturalo. Lo mismo vamos a ver qué pasa cuando ponemos sobre muestreo de fase. Nos agrega tiempo, pero no nos muestra algo. Pero bueno, lo ideal de esto es para eso. Lo ponemos también en las columnas lumbares, en la parte de donde está el abdomen, para las respiraciones, para los movimientos peristálticos. Se usa para un montón de cosas las bandas de presaturación. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Vamos a saturación, lo que es nuestro resonador, y vamos a elegir, bueno, tenemos dos formas, la estándar y la simétrica, en este caso con este software, con este equipo, si no siempre es estándar. Esta simétrica nos da como una doble, eh, como que borra muchísimo más. Desde donde vos la pones para el lado contrario, no se ve absolutamente nada. Acá vos ves que esta es normal, te borra solamente lo que está abajo, lo de adelante no lo borra. Si fuera simétrica, vamos a tener acá una línea verde y desde esa línea verde hacia adelante no se va a ver nada. ¿Para qué nos sirve? Para las mamas. Este es un estudio de mama, ya les dije que son importantísimas las resonancias de mama. Este nos borra el movimiento cardíaco de respiración, las mamas se hacen boca abajo, muy incómodo, pero muy importante para borrar todos esos movimientos de la imagen. Acá son dos y se superponen para borrar todo lo que es. Bueno, me parece los aceleradores los vamos a dejar para la clase que viene. Yo igual lo voy a subir, si lo quieren ir leyendo ya lo que vimos para ver si hay alguna consulta, o si quieren adelantarse, si están líricos de la resonancia y les llama la atención, lo pueden ver, los aceleradores y lo que sigue para hacerse una idea de lo que va a venir en la próxima clase. Este, y bueno, vamos a dejar de compartir. Para la semana que viene, o sea, ahora tenemos la parte asincrónica, vamos a seguir leyendo lo que es el canto de los protones. Ya les digo cuáles son los capítulos que vamos a estar leyendo para la clase que viene. Los vayan viendo. Lo ideal sería que puedan ver el capítulo 6. ¿No? Si quieren generar en el foro alguna preguntita, algo, los espero. Y seguimos la semana que viene con lo que es aceleradores y bueno, los demás parámetros que faltan. Volvemos a hacer un recuento de lo que estuvimos viendo hasta ahora, más o menos. Si ven algo que no entendieron o que quieren profundizar, obviamente lo vemos antes de empezar la clase. Y cualquier duda también, ¿no? Me pueden mandar un mail, no hay ningún problema. ¿Eh? Que bueno, son las 5, así que nos veremos la semana que viene, chicos. Gracias, profe, feliz cumple. Gracias, gracias.
Y bueno, supongo que tendrán un fin de largo esto. No sé si alguno, pobre,